Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder reunirnos una vez más en este nuevo año. Bendito sea el Señor que nos permite llegar a dar inicio a otro año más. Y en esta primera reunión de matrimonios de este año 2022, que el Señor con tanto amor ha preparado para nosotros, porque siempre el Señor piensa en sus hijos, en su bienestar, en que estemos bendecidos, hermanos, en nuestra vida, en nuestra familia. Y hoy nos regala esta reunión con este tema que nos cae muy bien, nos viene perfecto para el tiempo que estamos iniciando, para este año que estamos iniciando. Porque si bien es cierto que la mayoría de personas hacemos planes, ¿verdad?, para el nuevo año, y a veces en familia o planes personales, propósitos, y pensamos qué podemos hacer para nuestra vida personal. Nos imponemos metas: este año sí vamos a hacer esto, este año sí vamos a hacer el otro. Y muchas veces las dejamos a medias, ¿verdad? Y otras, pues si no lo proponemos, lo logramos cumplir. Y en nuestra vida espiritual este año, mis hermanos, ¿será que hemos hecho ya propósitos? ¿Qué propósitos hemos hecho como familia para la vida espiritual nuestra, de nuestros hijos, nuestro hogar? ¿Cómo vamos a vivir este año? ¿Ya lo pensó usted? Le diría yo, tal vez una de las metas que nos podríamos proponer es nuestra perseverancia en la búsqueda de Dios, en nuestras reuniones, en nuestros sacramentos. Podríamos ponernos también como una meta espiritual la oración en familia, que es precisamente el tema del que vamos a tratar en esta noche. Recordará usted que habíamos hablado el año pasado, ¿verdad? Se oye como que hace mucho tiempo. El año pasado, el último tema que recibimos de nuestro crecimiento previo al tema de Navidad que nos daba el hermano Donaldo en la última reunión, previo a eso habíamos hablado del sacerdocio de los padres y de la responsabilidad que nosotros como padres tenemos de acercar a nuestra familia a Dios, de ser ese puente que acerque a nuestra familia a Dios, que nosotros somos los que vamos a presentarle al Señor a nuestros hijos y a nuestros hijos al Señor, para que ellos lo conozcan, para que vayan creciendo en ese amor a Dios, en la observancia de sus mandamientos. Y una de las cosas fundamentales dentro de una familia que busca a Dios es el tema de la oración. Cuando nosotros tenemos una comunicación con una persona, vamos sabiendo, conociendo más de esa persona. Parte de la forma en la que nosotros como seres humanos interactuamos es a través de la comunicación verbal, ¿verdad? No sé si a usted le pasa que de repente está en un lugar donde tiene que esperar mucho, hacer una cola, estar mucho tiempo, y uno entabla una conversación con la persona que está ya sea a la par, parada o sentada esperando su turno, ¿verdad? Y entonces uno se entera de la vida de esa gente y empieza: ¿y usted de dónde es? ¿Y de qué familia? Y comienza uno a conocer a esa persona. Y si somos más cercanos, por ejemplo, las personas que viven a nuestro alrededor, puede ser un vecino, un amigo, aquellas personas con las que más comunicación tenemos, pues vamos conociéndole más. Y de esta manera también nos pasa con Dios. En la medida en la que nosotros hablemos más con Él y le escuchemos más a Él, vamos a ir teniendo una relación más íntima y vamos a ir conociéndolo mejor. Pues el tema de esta noche, mis hermanos, es precisamente la oración en familia.
la oración en familia. Fíjese que este bendito tiempo de pandemia, porque si bien es cierto que muchos a veces renegamos de las situaciones que hemos vivido con la pandemia, también es cierto que nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestra vida según como nosotros hayamos manejado la situación. Y una de las grandes bendiciones de esta pandemia es haber propiciado y habernos facilitado el tiempo en familia. Cuando estuvimos el año pasado encerrados bastante tiempo, ¿verdad, hermanos? Teníamos más tiempo, recordará usted, para compartir como familia, para orar en familia. En muchas familias he sabido el testimonio y también en la nuestra lo practicamos, el hecho de poder rezar el Santo Rosario todas las noches. No habían eucaristías, no habían asambleas, no habían reuniones, y la forma de mantener nuestra fe, de mantenernos en esa comunicación constante con el Señor, pues era la oración, el rezo del Santo Rosario y el compartimiento de la palabra de Dios en el seno de nuestros hogares. Y esto ya, mire, San Juan Crisóstomo lo había dicho, que todos los hogares debían ser iglesias domésticas, pequeñas iglesias, pequeños templos. ¿Y qué es lo que se vive en la iglesia? Pues precisamente vamos a hablar con Dios y a escucharlo a Él. Y eso, dice San Juan Crisóstomo, es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra casa. Propiciar nosotros como padres esa comunicación con Dios, tanto nosotros como nuestros hijos, para tener esa intimidad con el Señor, conocerle más, aprender más de Él. Los padres que somos sacerdotes de nuestra familia, padre y madre, sacerdotes de nuestra familia, pues somos los responsables, mis hermanos, de catequizar a nuestros hijos en todo lo referente a Dios. Y hoy, pues en este tema precioso de la oración. Pío XII fue el que dijo: familia que reza unida, permanece unida. Y es que el rezo, ya sea el rezo del Santo Rosario, de oraciones establecidas, o la oración que podamos hacer en nuestras familias, fortalece esos lazos de unidad. No podemos estar rezando juntos si estamos enojados, si estamos peleando. Propicia el momento de la reconciliación, del perdón, la oración en familia. También nos permite compartir nuestros sentimientos, nuestras necesidades. ¿Cuántas veces tenemos que orar unos por otros en la casa, por una enfermedad, por un problema, por una tristeza, por una situación difícil? Y entonces ahí viene esa comunión que se da dentro de la familia a través de la oración. Podemos tener muchos propósitos, mis hermanos, para este año. Y todo puede ser muy bueno, porque todo lo que vaya en pro del bienestar de la familia es bueno y Dios lo ve con agrado. Pero si nosotros queremos con nuestras propias fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestros recursos, lograr esas metas, va a ser bien difícil. Ya lo dirá el Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. En vano trabajas tanto, te desvelas, madrugas, dice, si el Señor no construye tu casa. Y es que podemos hacernos muchos propósitos y esforzarnos y luchar por esos propósitos. ¿Cuántos hombres dejan su vida en un trabajo y le quitan tiempo a su familia por dedicarse al trabajo, por tener todo lo que sus hijos tengan, todo lo que necesitan, tener pues una economía estable, qué sé yo, alguna comodidad? Y resulta que en ese descuidar de la familia,
Muchas veces se descuida el matrimonio y las personas alcanzan una estabilidad económica, pero terminan divorciándose. O los hijos están careciendo de esa compañía y de esa presencia de los padres. Y muchas veces hijos de hombres y mujeres muy dedicadas, muy trabajadores, muy honestos, muy honrados, terminan perdiéndose. Y es porque se necesita, mis amados hermanos, la presencia de Dios. Se necesita la sabiduría de Dios. Se necesita el discernimiento que viene de Dios para poder guiar a nuestra familia, para poder mantener a nuestra familia y esos lazos de amor y de unidad. Cuando nosotros hablamos de propósitos materiales, los que cada uno tenga para este año, y propósitos espirituales de bienestar para nuestra familia, pues podemos hablar dentro de todas las cosas que lo más importante es lo espiritual. Podríamos hablar, nosotros en nuestra familia queremos paz, queremos unidad. Usted podría decir que mis hijos se lleven bien, que ya no peleen, que nos comprendamos con mi esposo, que logremos la reconciliación con los padres, con los suegros, qué sé yo. Buscar esto que es bueno. Pero necesitamos del Señor para lograr estos propósitos. Y la primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículos del 21 al 24, nos va a ayudar en estos propósitos. Dice la palabra: amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que a Él le agrada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si nuestra conciencia no nos condena, ¿qué significa esto? Si estamos en paz, si sabemos que hemos obrado bien. Dice, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, lo que pidamos nos lo va a conceder porque guardamos sus mandamientos. A nosotros nos gusta mucho esa palabra de Dios en el Evangelio, que el Señor nos dice, pidan y se les dará. Y entonces nos encanta pedir, ¿verdad, hermanos? Y sobre todo si son cosas materiales o nuestras necesidades. Si estamos enfermos, queremos salud. Si tenemos problemas económicos, queremos providencia. En fin, nos encanta pedir cosas materiales. Pero lo más importante son las cosas espirituales, porque nos comienza diciendo, si nuestra conciencia no nos condena y tenemos plena confianza en Dios. Eso sería paz interior. Eso sería fe en Dios. Dice, entonces lo que pidamos nos lo concederá, porque guardamos sus mandamientos. Pequeña condición, ¿verdad, hermanos? Pequeña condición. Guardar los mandamientos del Señor. Y es que esa es la otra parte de la oración. El escuchar a Dios. El conocer su voluntad. El saber lo que Él nos pide. Para poder recibir lo que nosotros pedimos. Porque si estamos en la voluntad de Dios, lo que pidamos va a ser bueno. Va a ser bueno para nosotros y para los demás. La familia es el mejor lugar, es el lugar más propicio, el que más favorece
para la oración y para recibir de Dios lo que necesitamos. Fíjese que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice, para pedir algo, el Señor se los va a conceder. 2 o 3 somos familia, hermanos. 2 o 3 somos familia. O más. Esto no es una cuenta matemática. Esto es unidad. Comunión de personas. Ponerse de acuerdo es estar en comunión, en un mismo espíritu. Y entonces dice, si piden alguna cosa, mi Padre Celestial se las va a conceder. Y sigue diciendo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Siempre hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que estemos reunidos en su nombre, para que Él esté en medio de nosotros. Yo le pregunto, ¿el Señor está en medio de nuestra familia? ¿Nuestra familia está formada bajo la autoridad de Dios en el nombre del Señor? ¿Qué le decía José al pueblo de Israel cuando estaban todos contaminados ya por la adoración a los ídolos de los pueblos paganos? Ya al mundo, al pueblo de Israel le había gustado esta situación de adorar a los ídolos, de hacer lo que los demás hacían, y se habían olvidado del único Dios verdadero, del que los había sacado de la esclavitud y los había llevado a la tierra prometida. Y José, como sacerdote de su casa, como responsable de su familia y como líder de ese pueblo, les dice, no sé ustedes, decidan hoy qué van a hacer. Si van a servir al único Dios verdadero o van a servir a los dioses paganos. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Mire cómo ese hombre de familia, ese padre de familia, ese líder toma esta responsabilidad y con toda seguridad y con toda certeza dice, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Eso hace un padre de familia, sacerdote de su casa. Acercar a sus hijos a Dios. Hacer al Señor el centro de su familia, el centro de su hogar. Lo más importante, hermanos, en nuestra vida debe ser el Señor. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y eso le enseñarás a tus hijos. Así decía la cita bíblica de la primera de Juan. Cumplir sus mandamientos. Y ese es el primer mandamiento. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Entonces dice esta palabra del Evangelio, que esa reunión de personas, que esa comunión de personas que nosotros hoy podemos llamar familia, es donde el Señor se hace presente. Allí estoy yo en medio de ellos. Es bien fácil, mis amados hermanos, reconocer
las familias de oración, sobre todo las familias donde hay niños. Cuando uno visita una familia y es una familia acostumbrada a orar, por ejemplo, por los alimentos, lo primero que el niño hace es disponerse a la oración. Y el niño, sobre todo el más chiquito, siempre quiere hacer la oración y uno lo puede ver. Cuando la familia no está acostumbrada a orar, también se puede ver, porque servimos los alimentos o nos sirven los alimentos y uno está esperando a que todos tengan y a qué hora vamos a orar, y cuando uno mira ya empezaron a comer, ¿verdad? Porque no hay un hábito de oración, no hay una costumbre. Entonces es importante que nosotros como padres de familia podamos inculcar esto en nuestros hijos. Y el momento de la comida es un momento propicio. No es el único momento, por supuesto, y sobre todo si ya tenemos hambre, ¿verdad? Que las oraciones se hacen muy a la carrerita y tal vez solo se va a rezar el niñito Jesús que naciste en Belén, ¿verdad? Pero qué bueno sería que antes de comer tuviéramos un tiempo de oración en familia, de una oración con conciencia, de una oración de verdad, de agradecimiento y de alabanza a Dios, porque nos está proveyendo lo necesario para nuestro alimento. Propiciar otros tiempos de oración. Podemos usar el pretexto, ¿verdad? No, es que no hay tiempo. Pero miren, mis hermanos, ¿y cuánto tiempo pasa usted metido en Facebook, por ejemplo? Porque tal vez de ver televisión ya no le da tiempo, puede ser. Aunque un partido de fútbol dura 90 minutos, ¿verdad? Más los 15 del medio tiempo. Y si hay tiempos extras, 15 y 15 de cada lado, otra media hora. Y si hay penaltis, ¿cuánto tiempo le dedicamos a un partido de fútbol que nos interese, si es de nuestro equipo favorito? O si a la señora le gusta ver las novelas, le gusta ver La Rosa de Guadalupe, también cuánto tiempo invierte en eso. Y ahora esto que está tan de moda y que puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho mal, el tema de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales? Roban tiempo, bastante. Y para la oración, y para enseñarle a nuestros hijos a orar, ¿cuánto tiempo dedicamos? Esa sería una buena pregunta para que nos la hiciéramos en este inicio de año y como propósito de año nuevo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la oración en familia? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, del 1 en adelante, nos habla de un hombre llamado Cornelio, que dice que era capitán del batallón, era capitán de la guardia. Y este hombre llamado Cornelio era un hombre pagano. Sin embargo, fíjese usted que dice que era un hombre piadoso. No era judío, no era cristiano, pero seguramente había oído hablar de Dios. Y dice, era un hombre piadoso. Dice que temía a Dios. Mire qué importante. Daba muchas limosnas a los judíos pobres y oraba constantemente. Este es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Porque si él, que no conocía a Dios, era justo, era temeroso de Dios, daba limosna y oraba constantemente, imagínense nosotros que sí hemos conocido a Dios, que sí hemos oído de Dios, que hemos experimentado sus gracias, ¿por qué no orar constantemente? Una tarde alrededor de las 3 tuvo una visión de la que no pudo dudar.
un ángel de Dios entraba a su habitación y le llamaba: Cornelio. Mire, pudo escuchar la voz de Dios, porque es cuando oramos, hermanos, que hablamos con Dios, pero también escuchamos su voz. Él, lleno de miedo, le dijo: ¿qué pasa, Señor? El ángel le respondió: tus oraciones y tus limonas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Ahora envía a algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en casa de Simón el curtidor, que está junto al mar. Esta fue la visión que tuvo Cornelio. Dios le habló a través del ángel. Usted puede leerlo despacio en su casa, todo el capítulo. Pero fíjese que al mismo tiempo que el Señor le estaba hablando a Cornelio, también le estaba hablando a Pedro. Porque Pedro, por ser judío y por ser cristiano, no podía entrar en la casa de Cornelio. Era un hombre pagano. Entonces era pecado, se contaminaban según ellos, ¿verdad?, al entrar en la casa de un pagano. Pero Dios le habla a Pedro y le dice que debe ir a la casa de Cornelio. ¿Y para qué debe ir Pedro a la casa de Cornelio? Mire los propósitos del Señor. Son grandes y preciosos. Dice: Pedro bajó donde ellos y les dijo: yo soy el que ustedes buscan, a los hombres que lo fueron a traer, porque ya el Señor le había hablado. Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio, es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Mire qué hermoso esto. Para aprender algo de ti. Hay una disposición. Hay una disposición para escuchar. Una persona que está en constante oración sabe reconocer la voz de Dios y sabe obedecer la voz de Dios y es humilde para aprender. Fíjese que Cornelio bien hubiera podido decir: pero si yo soy un capitán, soy del ejército romano, ¿y qué me va a venir a enseñar un tal Pedro que es pescador? Pero como estaba lleno de Dios, porque oraba, porque sabía oír a Dios, obedeció la voz de Dios y estuvo dispuesto a aprender. Pero más adelante dice que Pedro entró en la casa de Cornelio. Cornelio respondió: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa cuando se presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes, que me dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Y le cuenta a Pedro todo lo que le dijo el ángel, que mandara a los enviados y todo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia a los que le temen y practican la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles mensaje de paz por medio de Jesús el Mesías, que también es el Señor. Pedro empieza a hablarles de Jesús y empieza a darles una predicación. Empieza a darles lo que le llamamos querigma. ¿Qué es eso? El anuncio de la buena nueva de salvación, de la buena nueva de Cristo Jesús. Y les cuenta cómo Jesús fue crucificado, cómo resucitó, les predica. Y Cornelio y su familia, y seguramente
las familias, porque lo dice la palabra de Dios, que estaban a su servicio, escucharon esa predicación. Y entonces viene la conversión a ellos. Todavía estaba hablando Pedro, dice en el versículo 44. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que le escuchaban. Y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. Cómo Dios regala y derrama Espíritu Santo también a los que no son judíos. Mire esta belleza de lo que la oración logra, mis hermanos. Cornelio, sin conocer a Dios, hablaba con él. Y Dios dice, escucha sus oraciones. Lo instruye. Manda a Pedro para que lo instruya, para que lo forme, para que le predique. Y en medio de esa predicación dice, todos los que estaban ahí, así dice, ¿verdad? Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Logró esa experiencia de derramamiento del Espíritu Santo, de bautismo en el Espíritu, para él y para todos los de su casa. Para todos los de su casa. Sigue diciendo, cómo Dios regala y derrama Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Imagínese, hermano. ¿Quiénes se bautizaron ese día? Cornelio y todos los de su casa. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo ese día? Cornelio y todos los de su casa. A través de sus oraciones, mis hermanos. ¿Quiénes van a recibir el Espíritu Santo? Usted y todos los de su casa. Ese es el resultado de la oración de un hombre, de la oración de una persona que busca a Dios. Dios siempre se hace el encontradizo. Dios siempre está cerca de nosotros. Y cuando nosotros oramos, hermano, Dios se manifiesta. La oración en familia es poderosa. Y tenemos que experimentarla. Dice la palabra de Dios, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hoy yo les podría decir, hermanos, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor y qué poderosa es la oración. ¿Ha experimentado usted una necesidad en familia donde usted y su familia han orado y el Señor ha respondido? Si no lo ha hecho, hágalo. ¿Sabe por qué? Porque eso va a ser un testimonio para sus hijos. Y no siembre en sus hijos esas ideas de que lo logramos porque trabajamos duro para lograr esto. Se curó porque el doctor es muy bueno. Lo logramos porque Dios nos regaló el trabajo, nos dio la salud, la fuerza y nos dio la providencia, la bendición para lograr ese propósito material. Se sanó porque Dios puso su mano de poder, porque guió la mano del médico, porque dio sabiduría al médico, porque nos dio los recursos. Pongamos siempre a Dios antes que todo. Nosotros buscamos la solución en el banco, en los médicos, en los amigos. Mire, tristemente hay hermanos que buscan la solución hasta en los brujos. Pero mis amados hermanos, la solución está en Cristo Jesús, nuestro Señor.
y el poder de la oración. Si nosotros oramos, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros confiamos en Él y le enseñamos eso a nuestros hijos, siempre, mis amados hermanos, el Señor va a hacer lo mejor para nosotros. Su voluntad va a ser siempre perfecta para nuestra vida. Que nuestros hijos aprendan de eso. Que nuestros hijos puedan vivir ese testimonio de fe. Que nuestros hijos puedan experimentar el poder de la oración. Y eso es lo que yo le voy a invitar a usted en esta noche, mis amados hermanos. Para que tengamos este momento de oración. Este momento de hablar con el Señor. Y podamos darle ese testimonio, ese ejemplo a nuestros hijos. Que somos hombres y mujeres de oración. Yo le voy a invitar para que cierre sus ojos. Hablemos con el Señor. Abandonémonos en Él y confiémosle a Él nuestros propósitos de este año. Bendito Señor, Padre amado. Sabemos que tú estás escuchándonos. Tú siempre nos escuchas, Señor. Y hoy tu palabra nos ha dicho, mi Dios amado, que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedirte algo, tú se los vas a conceder. Porque donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Mi Dios amado, sabemos que tal vez no estamos reunidos físicamente, pero nos une, Señor, el amor, nos une, Señor amado, la fe en ti, nuestra confianza plena puesta en ti, Señor. Hoy, mi Dios amado, queremos pedirte en un mismo espíritu, Señor, con un solo corazón, que tú, papito lindo, bendigas nuestras familias. Las familias, Señor, representadas en cada uno de los matrimonios de este grupo bendecido de matrimonios que te busca, Señor. Que busca hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos. Que reconoce su necesidad de ti, mi Dios. Hoy queremos suplicarte, mi Dios amado, que tú vengas a nuestras familias. Que podamos experimentar tu presencia en medio de nosotros, Señor. Regálanos, Padre Santo, esa fe como padres de familia para poder arrodillarnos delante de ti, para poder ponerte a ti siempre en primer lugar, Señor, antes de cualquier decisión, antes, Señor bendito, de tomar cualquier acción sobre nuestra familia, sobre nuestros proyectos, Señor. Podamos ponerlas en tus manos. Que antes, Señor bendito, de ir a pedir un trabajo, de ir al médico, Señor, de hacer una inversión, de poner un negocio, primero lo consultemos contigo a través de la oración, Señor. Que antes, Padre Santo, de tomar una decisión con respecto a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra vida incluso, Señor, podamos primero ponerla en tus manos a través de la oración. Enséñanos, Señor, como un día te dijeron tus apóstoles, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor, para que tengamos esa intimidad contigo, para conocerte más y para escuchar tu voz, Señor. Para conocer tus designios, tus mandatos, tu voluntad, y que pueda hacerse vida en nosotros. Gracias, mi Señor, porque nos estás enseñando. La mejor forma de empezar este año es poniéndolo en tus manos, Señor. Poniendo todo en tus manos, Señor. Yo te pido para que dentro de los propósitos de este año, Señor, como matrimonios cristianos, esté el orar, el hablar más contigo, Señor, y el buscarte más a través de tu palabra. Bendito seas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos regalas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se toma el tiempo, que tiene ese deseo de aprender más de ti, mi Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
la intercesión amorosa de María Santísima, nuestra Madre, y el Espíritu Santo Consolador. A ti que vives y reinas y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Feliz noche. Seguimos en contacto. Bendiciones para todos.